Ok, entonces continuamos a partir de la generación de una hipótesis. Bien, entonces quedamos que la hipótesis es una frase que de alguna manera explica la presencia de un fenómeno. Vamos a plantear un ejemplo que ocurrió en México y sigue ocurriendo, que tiene que ver con el área de medicina en términos de qué factores son necesarios para que una persona por ingesta de agua genere diarrea. ¿Sale? ¿De dónde tenemos esta idea? Bueno, es muy fácil. Cuando vienen extranjeros a filmar películas, es muy conocido por la publicidad, los medios u otras películas. Quien haya visto Sex on the City puede ver esta parodia de lo que ocurre en México cuando llega un extranjero a realizar un consumo de algo aquí en el país. Pues resulta que genera, por todo lo que toma, o no sé, diarreas. Eso es clásico. Ahora bien, el sistema hasta este momento, el sistema del método científico, nos estaría hablando que si la hipótesis es que el extranjero, que es básicamente una persona que se alimenta y tiene una genética diferente a la del mexicano, llega y toma de nuestra agua, se va a enfermar de diarrea. Eso como tal podríamos resumirlo en entre más genética similar al mexicano tenga una persona, menos posibilidades existen de que los patógenos, las bacterias y los virus presentes en el agua corriente mexicana le afecten. Eso, chicos, funciona como hipótesis. A partir de aquí pasamos al proceso de experimentación. Ok, ¿qué se hace en la experimentación? Si en tu hipótesis ya diste una afirmación, y esta afirmación es que la combinación del contenido de agua con la genética van a originar una infección, entonces por lo tanto, de aquí surgen hipótesis derivadas, es decir, el hecho de la genética extranjera te hace propicio para una infección a partir de la ingesta de los líquidos de agua mexicana, entonces por lo tanto caben dos posibilidades. Que una persona que tenga patógenos también que produzcan diarrea, pero que no son característicos de aquí, de México, y sea extranjera, no se infecte. O por otro lado, una persona que que consuma los patógenos, pero sea mexicana, no se infecta. O la otra, un mexicano consumiendo patógenos que no son de México, entonces habría que ver qué ocurre. También se puede infectar. ¿Sale? Todas estas hipótesis secundarias son sacadas a partir de la primera afirmación. ¿Qué es lo que prosigue entonces en la experimentación? Reproduces el evento, pero bajo un sistema controlado y obviamente ya lo habíamos checado, lo que hay que hacer es una toma de estadísticas. Entonces, tienes un grupo de personas mexicanas y extranjeras y les vas a empezar entonces a dar agua con diferentes patógenos de diarrea. ¿Sale? ¿Para qué? Para de alguna manera sacar estadísticas de cuándo aplica la infección o cuándo se presenta la infección y cuándo no. Entonces tendrías un peruano tomando agua de México, o un norteamericano tomando agua de México, o un francés tomando agua de México, o un mexicano tomando agua de México, y luego intercambias a un francés tomando agua de Estados Unidos, a un norteamericano tomando agua de Francia, y bueno, tendrías que realizar muchísimas pruebas. Hay métodos, evidentemente, para saber qué cantidad de pruebas tendrías que realizar. ¿Sale? Pero esto de alguna manera es un ejemplo de cómo se realiza el proceso de experimentación. Si se fijan, el objetivo detrás de todo esto es la pauta que te dio la hipótesis, tratar de descalificarla. Es a partir de la hipótesis sacar hipótesis secundarias. Ojo, no son otras hipótesis. Son hipótesis que van a salir como resultado de lo que determinaste en el periodo de hipótesis y a partir de ahí generas todo este tipo de reproducciones del fenómeno, pero para ver si replica en las mismas situaciones. Recuerden, en el caso de las ciencias, lo que estamos buscando es un evento que dé origen a otro siempre. ¿Qué pasa entonces cuando resulta que tienes a mexicanos que se infectan con agua de otros lados o tienes a un peruano que se infectó por tomar agua de Estados Unidos con patógenos de Estados Unidos, bacterias de Estados Unidos o alguna otra hipótesis que no sea la que tú habías predicho?
¿Qué se hace en este entonces? Pues bueno, en el caso de las ciencias, lo que tienes que hacer es volver a replantear desde la observación cuál podría ser otra explicación que te arroje a una hipótesis que sea verdadera. Sí, esto se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque la hipótesis se pretende de alguna manera que haya salido de una observación y sea la que mejor explica. Es decir, esta relación en la cual la genética de un extranjero no concuerda o no es empática con los patógenos que hay en el agua de México, se supone que es la mejor explicación que tuviste. ¿Sale? Cuando haces la experimentación y resulta que te da un error, entonces lo que tienes que hacer es regresarte a la observación. Pero obviamente ahí vuelves a plantear y dices, bueno, es que a lo mejor es el patógeno combinado con algo. Ok, no, es que a lo mejor no es la genética, a lo mejor es la nutrición. Porque resulta que los que se infectaron tenían toda una alimentación de tal tipo y no cuidamos eso. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el vaso, dependiendo del material, ok, entonces haces una y otra y otra y otra. Por eso la parte de investigación, la primera, la observación, es muy amplia, porque ya deben de existir investigaciones previas que te ayuden a generar una hipótesis lo más cercano posible. Por ejemplo, ya hay investigaciones de cómo el material del recipiente del cual haces ingesta arroja o no arroja elementos al agua para poder modificar lo que ésta contiene. Ya sabemos que el plástico, si está caliente, entonces puede arrojar ciertos elementos que distorsionan los resultados. ¿Sale? Entonces, siempre en la parte de observación se tiene que hacer una investigación para a partir de ahí sacar la hipótesis que mejor resuelva. Se procede a la experimentación. Como les digo, esto se replantea tantas veces hasta que resulta que tu afirmación llamada hipótesis queda como cierta. En el momento en que queda como cierta, entonces como tal la dejamos con el último proceso del método científico, que es la ley o la teoría. ¿Sale? La hipótesis y la teoría realmente son dos frases iguales, pero la mayor diferencia, una ya pasó por el proceso de experimentación y la otra no. Muy bien, pues bueno, todo este choro era para encontrar las diferencias entre lo que es un ICA y un logos, ¿sale? Logos como biología, geología y los ICAs como matemática, física, química, ética, estética. En ambos casos existen estudios, es decir, obtienen datos y a partir de los datos encuentran relaciones entre un dato y otro, ya lo que vimos del método científico, ¿sale? Y al final llegan a la resolución de qué dato se relaciona o afecta a otro dato. ¿Sí? Como en el caso que vimos acerca de las diarreas. Muy bien. Pero en el caso de los logos, sabemos que la etimología del sufijo tiene que ver con estudio o tratado. A diferencia de Ica, que su significado quiere decir relativo a o acerca de. La parte del proceso que no está presente en los ICA es la parte de experimentación. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos un matemático, ¿qué es lo que hace para obtener sus diferentes teorías? Realmente lo único que hace es una serie de operaciones, observa un comportamiento general entre todos y al final resume todo eso que ha visto en una fórmula. Lo mismo ocurre en la física. Yo nada más pruebo a aventar un proyectil en un ángulo hacia el frente, lo realizo varias veces y veo que cada uno de ellos tiene una variación. Lo único que hago es resumir ese fenómeno, eso que me ocurrió, lo resumo en una fórmula, ¿sí? Que esa va a ser básicamente la teoría. Es decir, es una explicación de así funciona, por ejemplo, el lanzamiento parabólico. La química de igual manera combina elementos y luego genera fórmulas que explican la combinación de los procesos químicos presentes en los elementos que acaba de mezclar. Esto quiere decir que los ICA, a diferencia de los logos, no tienen un proceso de experimentación como el que nosotros describimos en el proceso del método científico completo. En estas áreas de la observación generan la hipótesis
y es esta misma hipótesis la que se transforma en ley o teoría. Si nos damos cuenta, por ejemplo, las leyes que operan en la física son de carácter tan genérico que no hay cabida a la contradicción, sino que a partir de ellas se explican todos los fenómenos. Es decir, una persona no se va a poner a lanzar un proyectil y buscar la contradicción. O sea, no se va a poner a ver, ay, es que creo que ahora si lo lanzo ligeramente inclinado va a voltearse hacia arriba. No, hay una lógica de todo el proceso de aventar una pelota hacia el frente que te va a dar un resultado calculado. De tal manera que los ICA aparecen primero que los logos. Por lo tanto, dentro de lo que vamos a ver, la semiótica nace primero que la semiología. Si se fijan, hasta este momento podemos determinar que para que una ciencia exista necesita, uno, un método lógico, ¿sí? El que conocemos, el método científico. Número dos, necesita algo que estudiar. A esto que tiene que estudiar es lo que llamamos objeto de estudio. Y número tres, necesita tener la intención de generar conocimiento. Ya habíamos visto qué tipos de conocimiento, que no sean ni el de tipo estadístico ni el de tipo sensorial. Ok, ya sabiendo esto, ahora sí podemos hablar de lo que es semiótica. Ojo, actualmente semiótica y semiología se entienden como sinónimos, ¿sale? Pero lo que vamos a hablar ahorita es de los orígenes. Por lo tanto, hay una diferencia entre quién propone una, quién propone la otra y exactamente qué utilizan para realizar sus investigaciones. Hay una pequeña variación en los objetos de estudio, pero realmente con el paso del tiempo vieron que podrían fusionarse y lo tenemos actualmente como semiótica, la que es más aceptada. ¿Sale? Por estas razones que les comentaba, realmente los ICA carecen de toda una metodología de experimentación porque realmente a partir de la observación puedes llegar a la formación de leyes sin ningún problema. Pregúntenselo a la física. Isaac Newton desarrolla todo esto a partir de únicamente ver una manzana caer del árbol. Entonces definimos a la semiótica como la ciencia que se encarga del estudio y recuerden, necesitamos algo que estudiar. En este caso, lo que estudiamos son los signos. Por lo tanto, tenemos que adentrarnos en qué son los signos. Para esto tenemos que ir con la persona que da origen y su nombre es Charles Sanders Peirce, mejor conocido únicamente como Peirce. Bueno, arranquemos con su obra. Para entender la semiótica y de dónde surge, primero hay que adentrarnos en los antecedentes de los estudios de este señor. Es de nacionalidad norteamericana y su aportación se hace en áreas de ciencia y filosofía. Antes de adentrarse en la ciencia de los signos, él desarrolla una corriente filosófica que se le llama pragmatismo. Una corriente filosófica la vamos a entender como un pensamiento que guía todas las explicaciones de cierta área. Por ejemplo, si en este momento existiera una corriente filosófica que explicara todo a partir de la influencia de los extraterrestres, entonces las aportaciones de los científicos sobre el coronavirus actualmente tratarían de explicar todo en base a esto. Eso es una corriente filosófica. Charles Sanders Peirce desarrolla una y se le llama pragmatismo. Esta corriente surge cerca del año 1900. Estamos hablando de finales de 1800, principios de 1900. Bueno, ya tenemos un desarrollo de la era moderna bastante avanzado. Y recuerden que la revolución industrial ya crea todo el sistema capitalista que tenemos hoy en día. Pues bueno, para ese entonces, el desarrollo de objetos tecnológicos para el transporte, ferrocarriles, barcos, automóviles, permite la exploración de zonas cada vez más profundas de África. Es aquí donde los antropólogos se dan vuelo. ¿Por qué? Porque junto a la exploración de más territorios africanos se descubren una serie de comunidades que tienen características culturales muy diferentes a lo que se estaba viviendo en las ciudades urbanizadas. Ejemplos de todo este estilo de vida podemos verlo en la gran cantidad de películas desarrolladas acerca
de 1900 que tratan sobre aventuras en el África. Incluso, por ejemplo, sabemos que personajes del mundo del arte como Salvador Dalí o Pablo Picasso inspiran la mayor parte de sus obras en elementos recurrentes de la estética africana, incluidas las pirámides de Egipto, lo que da también nacimiento en el área del diseño a lo llamado Art Deco o arte de la decoración. África para este entonces representaba un territorio al cual la industrialización no pudo llegar. Ocurre algo muy peculiar. Cuando nosotros hablamos de África, generalmente podemos tener en la mente la idea de un continente completo sin la necesidad de visualizar los países separados, salvo algunas excepciones, probablemente como Egipto, pero lo ubicamos más como una zona que como un país, cosa que no ocurre con los demás países del mundo. Cuando hablamos de África podemos visualizar todo el continente, pero cuando hablamos de Europa parece que nuestra mente nos guía a los países que lo conforman. ¿Qué es lo que ocurre? Que la segmentación territorial de África no ha podido establecerse de una manera tan formal como ha ocurrido en Europa. ¿Por qué? Por la resistencia a la industrialización. La mayor parte de los poblados en África son comunidades que todavía conservan tradiciones de la cultura neolítica y no se encuentran distribuidos con una regularidad territorial como por ejemplo lo pueden ser las comunidades mexicanas, que a fin de cuentas se pueden agrupar por estados e incluso por municipios. Imagínense África con un chorro de pequeños poblados y cada uno con diferente estilo de vida, cultura y dialecto. Esto para los países industrializados, evidentemente Inglaterra, Portugal, Francia, España, Estados Unidos, representaba una parte del planeta que no estaba evolucionando a la par de lo que todos deberíamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Pues bueno, todos los que son investigadores, docentes, filósofos, matemáticos, el caso de Peirce, van a empezar a desarrollar una serie de propuestas filosóficas por la crisis que va a tener el hecho de comparar lo que es el estilo de vida industrializado, producto de la revolución industrial que tienen estos países, contra las nuevas comunidades que se van a detectar en África. Y es donde empezamos con las primeras crisis, en las cuales se apunta con el dedo y se juzga como un estilo de vida que no se quería para la civilización. Y entra la gran incógnita, quién está bien y quién está mal. Evidentemente, para los que vivían bajo el régimen capitalista del lujo y la riqueza, el africano estaba mal. Pero los estudiosos empiezan a plantear propuestas en las cuales va a existir un punto de vista diferente. Uno de ellos, Peirce, desarrolla el pragmatismo. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. ¿Qué es lo que define el pragmatismo como idea principal? El pragmatismo de Peirce establece que todos los preceptos, conceptos e ideas que tenemos en la vida son resultado de la utilidad que nos producen. Es decir, el hecho de que en África las mujeres anden descubiertas del torso, el hecho de que en África, al momento de llegar como un extranjero, te sea ofrecido el cuerpo de una mujer, ya sea la esposa o alguna pariente del gobernante, para tener relaciones sexuales, es porque aquella persona que lo está haciendo ve una utilidad en ese acto. En resumen, la adopción o el rechazo de las ideas tiene que ver con la utilidad que vemos en ellas. Hasta aquí el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con una continuación de la pragmática y cómo de aquí derivamos a lo que es la semiótica y posteriormente la lingüística y la semiología.